Hermano, la Biblia dice que Roboam era muy joven para ese entonces cuando él llegó al reinado, reemplazando a su padre Salomón. Amén. Y también dice la palabra que durante el reinado de Salomón, acuérdense, Salomón era un hombre muy sabio, muy influyente, un hombre lleno de la gracia de Dios, que a pesar de que le había subido los impuestos a la nación y con esto también el trabajo duro a la nación, aún con eso la nación prosperaba y prosperaba y prosperaba, y la gente estaba aún con esto contenta con Salomón. ¿Sí? Salomón les había subido los impuestos, les había puesto inclusive yugos muy pesados de trabajo. Amén. Trabajo forzado, por lo que ahora Roboam, hijo de Salomón, como rey, porque ya había llegado al trono, entonces se levanta una comitiva. Bueno, pues el rey Salomón ya murió, y para eso hace acto de aparición un hombre que trabajó como siervo allá durante el reinado de su padre Salomón, llamado Jeroboam, un hombre en el cual Dios le dio la promesa a él de que él sería el próximo rey de Israel, al cual Dios, a través de una profecía allá en el contexto capítulo 11, versículo del 29 al 32, Dios le había dicho a Jeroboam por medio del profeta: a ti te voy a entregar las 12 tribus, tú vas a reinar. ¿Sí? Pero una vez dada la profecía a Jeroboam, él tuvo que salir huyendo de Israel para huir a Egipto, por la razón de que cuando Salomón se dio cuenta, así como Saúl, de que él sería su sucesor, pues intentó matarlo, intentó borrarlo del mapa. Y por esa razón, pues Jeroboam, tuvo que salir huyendo a Egipto. Pero ya en Egipto, al percatarse que ya Salomón había muerto, pues decide regresar. ¿Y saben por qué regresó? Porque la misma nación lo mandó llamar. Ellos sabían la profecía que había sobre él. Lo mandan llamar. Y entonces se une a la comitiva que ahora ya bajo el cargo de Roboam van y se presentan delante de él. Y le dicen a Roboam, la comitiva que se presentó delante de él, fueron los representantes de las 12 tribus de Israel los que fueron delante de Roboam, y le dicen: tu padre agravó el yugo sobre nosotros y aparte nos elevó los impuestos. Y nosotros pues hemos venido ante ti, rey Roboam, para pedirte de buena manera, bájanos los impuestos, porque tu padre nos los ha subido muy alto. O sea, cuando estaba Salomón, ellos no decían nada. Pero ahora que murió, ahora sí fueron a quejarse con el nuevo rey. Sí, aliviánanos el yugo, ¿no? Ya, oye, quita la carga, estamos cansados ya. Tu padre se ensañó con nosotros. ¿Sí? Y ahora tú, como nuevo rey, pues te queremos pedir que quites eso de sobre nosotros. O sea, que alivianes un poco la carga. Ahora que tu padre ya no está. La respuesta de Roboam fue: ok, vayan y en 3 días regresen y yo les daré la respuesta. Ok, agarran y se van. Lo que hace Roboam, como todo rey hacía y debe de hacer en esos casos, va y consulta con el grupo de consejeros que aconsejaban a Salomón. Imagínense, como yo le decía a mis hermanos temprano, miren, Salomón, hermano, fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Imagínense sus consejeros. ¿Sí? Esos mismos consejeros que aconsejaban a Salomón en vida, ahora estaban a disposición de Roboam, a los cuales Roboam va y les pide consejo y le dice: oigan, ¿cómo ven? Pues se han unido aquí, han venido a mí, me han pedido que yo
pues les rebaje los impuestos, les disminuya la carga. ¿Y ustedes qué me aconsejan que yo haga? Bueno, pues la respuesta de los ancianos, de los consejeros del rey, pues no se hizo esperar. Y le dijeron, mira, te vamos a aconsejar, haz lo que ellos te piden. Haz lo que ellos te piden. Concédeles su petición. Si tú les bajas los impuestos, si tú les disminuyes el trabajo pesado, ellos te van a amar para siempre. Un consejo bien sabio. Bueno, muchas gracias por su consejo. Sale Roboam y se va. Pero Roboam va como que no era el consejo que él andaba buscando. Va y le pide consejo a sus amigos. Un grupo de jóvenes sin experiencia, inclusive hijos de gente muy poderosa, muy influyente, reyes entre ellos, que ellos no tenían ni idea de lo que era lo que era el trabajo pesado, era la carencia, era todo, porque ellos habían nacido en la opulencia. Cuando los hijos nacen bajo estas circunstancias, ellos son muy indiferentes a las necesidades de los pobres. ¿Qué consejo le podían dar ellos? Pero sin embargo, Roboam, dentro de su insensatez, va y les pide consejos a ellos, les pide el consejo a ellos. ¿Ustedes qué me aconsejan? Ellos han dicho que les baje los impuestos y que les disminuya la carga. ¿Cuál es su consejo de ustedes? ¿Ellos qué sabían? Ellos no sabían nada, jóvenes igual que él. Y le dicen, ¿con qué eso te han pedido? Bueno, pues diles esto. Diles. Entonces dice el versículo 19, si vamos todos ahí, versículo 2, capítulo 12. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, lo que estaban diciéndole estos jóvenes, lo que le estaban aconsejando a Roboam fue que les dijera, en pocas palabras, mi padre fue un debilucho. ¿Sí? Fue un hombre débil. Se pasó de bueno con ustedes. Pero yo voy a ser más sabio, más astuto que él. En pocas palabras le estaban aconsejando que les dijera esto. Pues ahora mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. O sea, si mi padre les puso un yugo pesado, yo les voy a poner otro más pesado todavía. Sí. Si mi padre os castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones, para que ustedes sepan quién es el rey ahora. Sí, porque los amigos de Roboam, pues le aconsejaron, le dijeron, mira, es que si tú les concedes su petición, pues van a querer comenzar a pedirte más y más y más, y van a ver que tú, pues al final vas a ceder a todo. Demuéstrales quién es el rey ahora. Si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones, yo los azotaré con escorpiones. Y no quiere decir que con escorpiones de esos que pican, sino ese tipo de escorpiones, así se les decía a una especie de látigo que tenía puntas de plomo con picos. Los que vieron la película de la Pasión de Cristo, ahí sacan ese tipo de látigos con los cuales azotaron al Señor. A eso se les llaman escorpiones. Bueno, si mi padre los azotó yo los voy a azotar con escorpiones. O sea, como diciéndoles, pues agárrense, abróchense los cinturones, porque ahora sí les viene. Ahora sí van a conocer cómo se gobierna Israel.
¿Cuál fue la reacción del pueblo? Se alejaron, se enojaron, se indignaron. ¿Qué parte tenemos con la casa de David? Ahora que se las arreglen ellos, nosotros nos vamos. Y fue precisamente allí donde toda esta parte del norte se alejó y se dividió Israel. Por causa de la mala decisión de un joven que en lugar de pedir consejos, de tomar consejos sabios, accedió a recibir los consejos que a él le convenían. Porque él quería poder. Él quería poder. Y concederles esta petición al pueblo era como doblegarse ante ellos. Hermano, ¿qué tan importante con esto es que nosotros, porque mira, como decíamos al principio, nosotros a lo largo de nuestra vida pues nos toca pasar por situaciones en las cuales siempre vamos a necesitar de un consejo, ¿o no es verdad? Y no solamente de uno, de muchos. Dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando yo tengo un problema y yo busco consejos de personas que me van a decir lo que yo quiero oír, pues yo estoy más propenso a ceder a esos consejos y a tomarlos para mí. Esa es una condición muy común. Cuando alguien viene y te da un buen consejo y es algo que tu corazón no quiere, pues lo rechazas y dices, no, tú no, yo me voy con el que me da por mi lado. Eso no es verdad. Todos lo hacemos, hermano. Todos queremos oír lo que queremos oír. Y el que nos aconseje diferente o nos diga algo diferente a lo que queremos oír, lo rechazamos y lo hacemos a un lado. ¿O no es verdad? Roboam hizo lo mismo. Si él hubiera seguido el consejo de los ancianos, esto no hubiera sucedido. Porque dice la palabra que la nación se dividió. El reino se dividió. Fue la gota que derramó el vaso. Ya de por sí, como te había dicho hace un momento, ya de por sí ya había ese tipo de sentimientos aún dentro de los corazones, por causa de esa división que se dio desde el principio, ya con Saúl y con David. Y ahora viene este nuevo rey y les deja caer un balde de agua fría con esta respuesta. Pues hermano, eso fue suficiente para que la nación se dividiera completamente. ¿Sí? Completamente. Hermano, fue una separación que duró aproximadamente 400 años. Y estamos hablando de un tiempo basándonos en lo que al final del versículo 19 dice. Por eso los hice repetir al principio cuando leímos el versículo 19 que dice, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, hasta hoy, hasta el día que tanto el libro de las crónicas como en el libro de Reyes, cuando se escribieron estos acontecimientos, fueron terminados. Hasta entonces. Pero hermano, esa división que se llevó a cabo por causa de la mala decisión de este hombre, ¿sí? La nación, los reyes, nunca han llegado a un acuerdo, a una reconciliación. La nación aún sigue dividida. Aún hasta con nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontró allá con la samaritana, aún esta mujer, cuando el Señor Jesucristo, siendo judío y ella samaritana, por causa de esta división que aún prevalecía desde aquel entonces,
Cuando Jesús le pide agua a esta mujer, le dice a la mujer, tú siendo judío me pides a mí de beber. Y luego Juan dice y aclara ahí en el texto, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Hermano, son heridas, son daños que han sido irreparables, irreconciliables y hasta la fecha. Daños, por supuesto, pérdidas, por supuesto, que van a ser todas y cada una de ellas reconciliadas el día que nuestro Señor Jesucristo regrese y restablezca todas las cosas. El día que Él venga y reconcilie todas las cosas. Amén. Pero notemos todo este mal, todo este daño, toda esta separación tuvo un origen. Y hasta la fecha. ¿Qué es lo que estamos tratando de enseñar aquí? Bueno, no quiero adelantarme mucho. Solamente quiero darles un poquito de trasfondo de lo que ha pasado desde ese entonces. Amén. Desde ese entonces. El reino del norte, a raíz de esta separación, finalmente fue destruido por los asirios. Amén. Fue destruido. El reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia, 70 años. Hermano, las divisiones nunca traen nada bueno. Nunca. Las divisiones siempre van a traer consecuencias y muy graves. Por esa razón nosotros tenemos que ser precursores de la paz, fomentadores de la paz. Pablo dice, buscar la paz y seguirla. Nosotros debemos de estar siempre en la mejor disposición de fomentar la paz, porque las divisiones nunca van a traer buenos resultados, ni a un individuo, ni a una nación entera, ni a una familia. Amén. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos ahí en uno de los evangelios, todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Amén. Nosotros somos precursores de paz. Precursores de paz. Aunque el reino se dividió, aunque dice en el contexto, me gustaría leerles otra vez más, si Cristian lo pone, versículo 18 y 19 de nuestro texto base, dice, y el rey Roboam envió a Adoram, fíjense, la consecuencia que pasó aquí, la consecuencia casi inmediata, envió a Adoram que estaba sobre los tributos, pero dice, lo apedreó todo Israel. O sea, Roboam, pues ya les había dicho, ni crean que les voy a bajar los impuestos, al contrario, viene un yugo más pesado sobre ustedes y me tienen que aguantar porque ahora soy el rey, porque soy el nuevo rey de Israel. Bueno, énfasis agregado, pero prácticamente eso fue lo que él les estaba diciendo. ¿O no es verdad? Él pensó, bueno, se fueron enojados, se les va a pasar. Él pensó que el pueblo no iba a acabar por conformarse. Pues ni modo, él es el rey, pues ya ni modo. Como nosotros, ¿verdad? Nos suben los impuestos y ¿qué hacemos? Pues hay que pagarlos al final. Y él pensó así. Llegó el tiempo de recoger los impuestos, manda a su siervo Adoram a que recogiera los impuestos allá en el norte. Y vean lo que pasó. ¿Y tú? ¿Quién eres? Le dicen los judíos a este hombre, Adoram. Pues yo vengo por los impuestos del rey, ya es tiempo, ya llegó la fecha. ¿Cuáles impuestos? Pues ¿no se acuerdan que tenemos que pagarle los impuestos al rey? Mira, nosotros ya no tenemos parte con el rey. Ya no tenemos parte con la casa de David. Ya nos hemos separado.
Pero hay que pagar los impuestos como quiera, y a eso yo he venido, a eso he sido enviado. Ah, ¿quieres impuestos? ¿No? Ahorita te los damos. Y empiezan todos a coger piedras y comienzan a apedrear a Adoram. Hermano, un funcionario del rey de Israel, un funcionario del gobierno, es como que tú apedreas a un representante del IRS, ¿cómo te va a ir? Lo apedrearon, dice la palabra, hasta matarlo. Y dice, y murió entonces. Pero lo apedrearon todo Israel y murió entonces. Entonces dice, el rey Roboam, cuando llegó a sus oídos de que habían matado a su enviado, pues se preocupó. Él pensó que ya se les iba a olvidar, que iban a tener que resignarse y todo. Se asustó, y dice la palabra que se apresuró, subió a su carro y partió a Jerusalén, salió huyendo a Jerusalén. Y así dice la palabra, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Pues el reino se volvió a quedar sin rey. ¿Y qué pasó? Pues bueno, la misma nación coloca a Jeroboam, al cual se le había dado la profecía. Lo colocan a él como rey de Israel. Y sí, comenzó a reinar bien, pero como todo, el pecado de Jeroboam fue que comenzó a levantar altares dentro del templo. Se inclinó por la idolatría y terminó igual que los demás. Pero para eso Roboam intentó recuperar el reino que había abandonado, y allá en Jerusalén junta una comitiva donde se reunieron algunos habitantes de las tribus de allá del norte que siempre fueron fieles al rey. Se unieron a él. Él recopiló un grupo grande de soldados, dice la palabra que alrededor de 180,000 soldados, porque él estaba planeando ir y recobrar nuevamente el territorio que él mismo había abandonado, ahora que Roboam ya se había desviado. Pero la voz profética de Dios a través de su profeta le dice, no toques a tus hermanos. Le prohibió. Bueno, al menos hizo algo bueno. Desistió de su intento de ir a atacar a sus hermanos, y pues la cosa se quedó así, y se dedicó a reinar allá en Jerusalén, pero lo mismo, igual. Terminó igual que su padre. Hermano, Salomón, aunque fue un hombre sabio y llevó al reino, a la nación de Israel, a una prosperidad grande, hermano, también se desvió. Salomón también se inclinó ante los dioses de sus esposas. Hizo altares dentro del templo. Salomón también se desvió, hermano. Oh, hermano, qué tan dañino es cuando el corazón del hombre no ha sido regenerado por Dios. Porque a la primera huye tras los dioses. Hermanos, si nuestro corazón no es regenerado, nos vamos a ir tras dioses ajenos. Eso es algo que siempre ha sucedido. Siempre. Dios nos da una familia, no, cambiamos a la familia por Dios. Dios nos da riqueza, no, terminamos amando más la riqueza que a Dios. ¿Sí? ¿O no es verdad? Dios nos da cosas y nosotros terminamos amando más esas cosas que a Dios. Nuestro corazón se pervierte. Nuestro corazón se desvía. ¿Dónde está tu corazón? Y cuando el corazón se desvía, cuando el corazón no ha sido alineado delante de Dios, o no ha sido alineado por Dios, hermano, a la primera salimos corriendo tras lo que nuestro corazón desea. Y despreciamos lo que Dios nos ha dado, nos ha heredado. Amén. ¿Qué recibió Roboam? Hermano, él tuvo la oportunidad de llevar el reino aún a niveles más grandes que su propio padre. Era joven. Pero lo triste con todo esto es que Salomón, su padre,
Él llevaba la corona de su padre en la cabeza, pero no tenía el cerebro de su padre. Y eso era lo que pasaba con los reyes. Llegaban al reinado, sí les ponían la corona en la cabeza como el nuevo rey de Israel, pero no estaban preparados. ¿Sí? No tenían, especialmente en aquellos reyes, en los hijos de aquellos reyes que sí hicieron bien las cosas. Amén. Qué tan importante, hermano, como decíamos la semana pasada, que nosotros aprendamos a evaluar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que le pidamos a Dios en realidad, y que todo esta análisis personal nos lleve a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? O más bien dicho, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Nos vamos a volver arrogantes? ¿Vamos a comenzar a ver a los demás muy por debajo de nosotros? Oh, hermanos, si Roboam hubiera escuchado el consejo que siglos después el apóstol Pablo le dio a la iglesia en Roma, la cual les leí esta mañana, dice: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Se acuerdan? La leímos esta mañana. Si tan solo Roboam hubiera escuchado el consejo de Pablo y hubiera decidido mejor tomar la decisión que los sabios le aconsejaron que tomara, esto no se hubiera llevado a cabo. Esta división tan dolorosa, esta separación tan dolorosa que se llevó a cabo por causa de todas estas cosas, hermano, jamás se hubiera realizado y hubiera unidad en la nación. ¿Sí? Y hermano, si el pueblo de Dios en el siglo presente aún sigue dividida, no es por casualidad. Es un mal que está en el pueblo de Dios. Es un mal que está en el corazón. Como decíamos la semana pasada, donde no hacemos nada por unificarnos. Donde cada quien llega buscando lo suyo. ¿O no es verdad? Y hermano, venimos a la iglesia cada uno, y seamos sinceros, ¿sí o no? Venimos a la iglesia cada uno buscando lo suyo de Dios. Y te enseñan así: ven por tu bendición. Y la gente viene por su bendición. La gente viene pidiéndole a Dios para ellos. Vengo a ver qué Dios tiene para mí. ¿O no es verdad? Seamos sinceros. Así hemos sido educados. Y como hemos sido educados de esta manera, pues perdemos de vista por causa de esto que la iglesia, hermano, somos todos. Todos somos responsables delante de Dios por la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia. A menos si tú eres un hijo de Dios, un creyente de Dios, tú eres la iglesia de Cristo. Todos somos la misma iglesia. Y por lo tanto todos debemos de venir a la iglesia no buscando lo propio, sino buscando el bien de la iglesia, la bendición de Dios. La Biblia habla de bendición espiritual, pero habla de provisión también, la cual va a venir después de lo que genera una bendición espiritual. ¿Por qué? Porque una de las bendiciones espirituales es recibir la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría para gobernar y dirigir nuestras vidas, tomando decisiones sabias, como Roboam pudo haber hecho, pero no hizo. ¿Por qué? Porque él despreció la sabiduría de su padre y prefirió ir y buscar la de otros que estaban al mismo nivel de él. No, la bendición espiritual es aquella que te va a llevar a ser
la clase de persona que Dios quiere que tú seas, la que te va a llevar a ser la persona que desde los principios de tu existencia Dios planeó que tú fueses. ¿Sí? La bendición espiritual es la que tú ves en una persona que después de ser orgullosa ahora es humilde. ¿Sí? Después de ser arrogante ahora es sumisa. Después de ser lo que sea, ahora es otra cosa. Esa es la bendición de Dios. Eso es la gloria de Dios visible en una persona. Una persona que de verdad está siendo transformada por Dios en su corazón, en su manera de ser. A esa persona le podemos decir, esa persona ha recibido la bendición espiritual de Dios. La que está en ella, la que se denota a través de ella. Amén. La que podemos percibir, por la cual nosotros debemos de orar. Hermano, cuando yo oro por ti, yo te soy sincero, yo no oro para que Dios te dé tu casa propia, para que Dios te regale un chalecito allá en Hawái. No. Yo oro para que seas bendecido con toda bendición espiritual, porque esa es la bendición que te vas a llevar. Lo demás viene después, dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Oramos para que tú seas enriquecido en todas las áreas de tu vida, especialmente en las áreas espirituales, en la oración, en la devoción, en el crecimiento espiritual, en tu carácter, en todo lo que tenga que ver contigo. Algo que te va a convertir en la persona de Dios, en el hombre y en la mujer de Dios. Por eso oramos por ti. Que tu corazón no se llene de codicia. Que tu corazón no se llene de vanagloria. Que tu corazón no se llene de arrogancia y de soberbia. No, que tu corazón sea lleno, sea bendecido con toda bendición espiritual. Que el carácter de Cristo pueda verse en ti cada vez más y más y más y más. ¿O no es verdad? Y eso, cuando se llega a eso, hermano, podemos confiar de que todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, va a ser para un bien perdurable y no para un agravio. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Una mala decisión lo llevó a ocasionar un daño irreparable hasta la fecha. Hermano, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia? Bueno, si me dejas opinar, yo creo que podemos aprender a ser prudentes en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a otros. Amén. Podemos aprender a ser inclusive cuidadosos con nuestras palabras. ¿Qué fue lo que hirió el corazón del pueblo de Dios tras las palabras de Roboam? ¿Qué fue lo que hirió su corazón? Más de lo que ya estaba. Yo los voy a azotar y hasta con escorpiones. Yo no, las palabras golpean. A veces golpeamos con nuestras palabras, hermano, y no nos damos cuenta. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es cuidar nuestras palabras al dirigirnos a otros. Aun cuando estemos enojados o enojadas, cuidemos nuestras palabras, porque estas pueden
ocasionar daños irreversibles en las personas. Pueden provocar heridas incurables en las personas. Y no asumamos la actitud de Roboam, que después de que les descargó todas estas palabras crueles e hirientes que ellos no se esperaban de un nuevo rey, pensó, bueno, ya se les va a pasar, me van a terminar pagando como siempre, yo soy el rey ahora. Sí, los herí, les dije, ahí se les va a pasar. Te digo una cosa, hermano, hay ofensas y hay heridas en los corazones que nunca van a sanar. O sí o no, conocemos personas que viven con una amargura en el corazón y esa amargura se la llevan al sepulcro. Sí o no, conocemos familias, rupturas familiares, donde viven odiándose toda la vida. ¿No es verdad? Matrimonios, familias, relaciones personales, heridas que nunca llegan a sanarse por cosas que dijimos o hicimos. Amén. Y que nosotros pensamos equivocadamente que el tiempo lo curará todo. ¿O no pensamos así muchos? El tiempo se va a encargar de sanar todas esas heridas que yo te ocasioné. No, hermano, a menos de que Dios haga el milagro. Si nosotros herimos a alguien de la iglesia del Señor y se fue de la iglesia, hermano, te digo una cosa, a menos de que esa persona, de que Dios haga algo en esa persona, de que un milagro de Dios sucede en esa persona jamás va a volver a pisar una iglesia. Jamás. Se fueron para jamás volver. No pensemos, y esto, hermano, lo digo incluyéndome a mí también. Yo tomo mi parte en esto también. Yo sé y reconozco que a no ser que Dios haga un milagro en esas personas que yo ofendí con mis palabras, con mis acciones, esas personas se van a morir odiándome. ¿Sí? Esas amarguras se las van a llevar a la tumba. Amén. A menos de que Dios haga un milagro en ellas. A menos de que Dios sane esas heridas. De otra manera, hermano, se morirán odiando, resintiendo, sin olvidar las ofensas. Por eso ahora que ya conocemos la verdad, por eso ahora que por la misericordia de Dios ya hemos adquirido este conocimiento, esta verdad, ¿no creen ustedes que sería prudente de nuestra parte a partir de hoy? Ya lo que pasó, ya pasó, pues ya. Ahora oremos por un milagro para que Dios rescate a esa gente que lastimamos. Ahora a partir de hoy, hagamos todo lo que esté de nuestra parte para cuidar nuestra manera de hablarnos, nuestra manera de tratar a otros, nuestras actitudes con los demás. ¿Sí? Porque todo daño, hermano, si no hace Dios el milagro, jamás se va a sanar. No se van a sanar, hermano.
no se van a sanar. Nunca, hermano, pensemos, porque ese es otro error que cometemos nosotros. Nunca pensemos, hermano, que lo que para nosotros no es tan delicado, tan importante, para los demás también lo es. Quizás tú y yo somos fuertes emocionalmente. Somos más fuertes emocionalmente, quizás, pero otros no lo son. Si para nosotros una palabra o una expresión no representa mucho daño, tú nunca sabes para el otro qué daño puede representar. Una sola palabra. Una sola palabra. ¿Por qué toda esta división, al menos hasta el día que se escribió esta carta, porque lo dice el versículo 19, y así se apartó de Israel de la casa de Dios hasta hoy? ¿Por qué fueron 400 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el daño, lo que Roboam le había hecho a la nación, se fue divulgando de generación en generación. Porque los padres le platicaron a los hijos lo que hizo Roboam con ellos. Porque los hijos le platicaron a sus nietos lo que Roboam les había hecho. Porque los bisnietos le platicaron a los nietos lo que Roboam les había hecho. Hermano, un daño que nosotros hagamos a alguien más se puede ir de generación en generación. Y al rato va a haber gente odiándote a ti, o odiándome a mí sin siquiera saber por qué. Simplemente porque hicimos un daño con alguien al principio y eso se corrió de generación en generación. ¿Entendemos aquí? Y así se propagó, así se divulgó el daño que Roboam le ocasionó a la nación de Israel. 400 años. Si este hombre hubiera sabido el daño tan grande que le iba a ocasionar a todo un país, estoy seguro que no lo hubiera hecho. Hermano, nunca tomes una decisión radical sin antes estar seguro de que es la correcta para ti. Nunca. Por más insignificante que te parezca. Nunca. Pide consejo. ¿Sí? Dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿O no dice así? ¿Sí? ¿O no dice así? Así que, hermano, con esto voy terminando el mensaje de esta mañana. Seamos cuidadosos con nuestras decisiones. Seamos cuidadosos con nuestras palabras. No sea que por una sola palabra o por una sola ofensa, ¿sí?, se genere con esto toda una generación de rencor y de amargura hacia el que la cometió o hacia la que lo cometió. ¿Me entendieron aquí? Guardemos nuestro corazón. Tratemos a los demás como queremos ser tratados. Si a ti te gusta que te traten con respeto, trata a los demás con respeto. Si a ti te gusta que los demás sean derechos contigo, sean justos contigo, sé justo con ellos también. Porque dice la palabra, no erréis, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Se cree que nosotros somos, en el tiempo presente, el resultado
de todo lo que nosotros hicimos y sembramos en el tiempo pasado, el día de ayer. Amén. Nosotros somos ese resultado. La conducta de otras personas hacia nosotros, especialmente si es una conducta áspera, se debe a lo que nosotros sembramos en esas personas. A veces nos quejamos de la gente. A veces nos quejamos. ¿Por qué nos trata la gente así? Hermano, antes de quejarnos, preguntémonos, ¿qué hicimos nosotros para que nos traten de esa manera? ¿Qué hicimos o qué hemos hecho nosotros para que nos vean de esta manera? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué provocamos? La apatía, la indiferencia, el desprecio de las personas hacia nosotros. Hermano, nadie odia a nadie por odiarlo, ¿o sí? Nadie, hermano. Puede que alguien te caiga gordo de vista nada más, pero cuando lo empiezas a tratar, dices tú, wow, y me caías mal. ¿O no es verdad? Yo tengo esa fama de que le caigo gordo a la gente sin que me conozcan. Tengo eso. Y después mucha de esa gente cambia su punto de vista. O sea, eso es ejemplo personal, pero ejemplifícate tú mismo, ¿o no? Pero nadie te va a odiar por odiarte. Si te pagan mal, es posible que tú pagaste mal. Es posible que tú y yo hicimos algo que provocó esa actitud hacia nuestra persona. O hacia toda una familia también, porque cuando el mal está así en una persona, por lo general es un mal que abunda en la familia, ¿o no es verdad? ¿Sí? Porque los hijos heredan nuestros patrones de vida, nuestros patrones mentales, ellos los heredan también. Y así de la misma forma. ¿Por qué los hijos de 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 toda esta generación de judíos que se ofendieron por lo que el rey Roboam les hizo, por qué todos ellos siguieron con eso en su corazón después de 400 años? ¿Por qué aún seguía la herida ahí? ¿Por qué aún hasta la fecha siguen las cosas como están, como quedaron desde aquel entonces? ¿Por qué aún hay esas diferencias entre ambos territorios? ¿Por qué el pueblo de Dios está dividido hasta la fecha? Por causa de un mal, por causa de un gene que viene ahí. Amén. Por causa de eso, hermano. Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vamos a ser cuidadosos. Amén. Vamos a medir nuestras palabras. Vamos a analizar nuestras actitudes. Vamos a ver cómo nos estamos comportando, porque acuérdate, de no ser así, vamos a provocar daños que van a durar por generaciones. No sea que mis bisnietos me odien estando yo muerto. ¿O no? No sea que mis tataranietos, cuando se acuerden de mí, cuando les hablen de mí, digan, qué hombre tan malvado. ¿O no? ¿O qué mujer tan malvada? Oh, sí, mi bisabuela, la gritona. Oye, pero si tú ni la conociste. Es que mi mamá me decía que era gritona. Así se corrió la fama. Así se corrió el daño que Roboam ocasionó a la nación de Israel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo. Vamos a pensar mejor las cosas. Vamos a pedirle a Dios que nos escudriñe nuestro corazón y que nos haga apartarnos de todas estas cosas. Amén.
Ya por último, con esto termino. Cuando Dios a través del profeta Ahías le dio la profecía a Jeroboam de que él sería el próximo rey de Israel y que iba a poner bajo su cuidado, bajo su reinado a las 12 tribus de Israel, hay algo que me llama la atención, porque dentro de esta profecía, ¿sí?, y por medio del profeta, Dios le dice a Jeroboam: pero yo no voy a cortar el reino de Salomón por amor a mi siervo David. Y por amor, aunque Salomón se desvió y comenzó, y su corazón se inclinó por la idolatría, aún Dios, por amor a su siervo David, el cual caminó rectamente delante de él y obedeció sus mandamientos, por amor a él, Dios no le cortó el reinado a Salomón hasta el día que murió. Y Dios le dijo: y después se va a levantar el hijo y va a reinar, pero tú conoces mi voluntad. A ti, sobre ti voy a poner la mayor parte. Y a Roboam, por amor a mi siervo David, ya ni siquiera a Salomón, a David, por amor a mi siervo David, y para que mi siervo David tenga memoria en sus hijos, le voy a dar un territorio pequeño, pero por amor a mi siervo David. Y vemos a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, siempre Dios usaba este tipo de expresiones: por amor a David, mi siervo. Por amor a David, mi siervo. Amén. Por amor. Si tú eres obediente a Dios y tú haces lo que Dios te mande, por amor a ti, Dios puede extender su gracia y su misericordia sobre los tuyos. Por amor a ti. Pero si tú lo desobedeces, si tú le das la espalda a Dios, si tú te inclinas ante otros dioses que no sea Dios, entonces Dios va a cortar tu linaje. Dios va a cortar su bendición. ¿Por qué? Por tus malas decisiones.